explicaciones que a veces nos permiten explicar a través de los noticieros, Martina, lo que está pasando, pero a veces nos quedamos únicamente en la versión de la policía, ¿no? Y bueno, voy al último relato, lo que pasó en el último día de carnaval. Hubo una balacera que duró 1 hora y media, hubo un muerto, una balacera entre delincuentes y la Policía Nacional. Eso lo sabemos todos, salió en todos los medios, pero ¿qué pasa con la gente que vive ahí? ¿Cómo la gente que vive ahí tiene que soportar estas balaceras constantes que lamentablemente se forman parte de su cotidianidad? Y lo decimos así. Hay algunos negocios que cierran a las 4 de la tarde, ante la hora, cuando hacíamos el recorrido con Sofía era a las 6. Las 6. Cada día es más temprano. Ya no, ya es a las 4 de la tarde. Los niños ya no pueden salir de casa. Algunas familias incluso han pensado y han comenzado a cambiarse de casa, a dejar sus barrios, porque dicen, yo aquí ya no puedo vivir. Y cada vez más se van alejando de lo que creen ellos es alejarse de la inseguridad, pero a veces la inseguridad los alcanza mucho más allá. Sofi fue a hacer un recorrido y tiene un informe que realmente revela cómo están viviendo los ciudadanos en Esmeraldas. Veamos. Fue aquí en la esquina. Mira, fue aquí en la esquina. En Esmeraldas hay zonas y lugares que se han convertido en verdaderos campos militares, como este sector que vivió la balacera que se dio el último día de carnaval. Aquí negocios cierran a partir de las 5 de la tarde y personas han decidido hasta mudarse para no volver a vivir lo que se vivió el día martes. Así se vive en Esmeraldas. Vamos a hacer un recorrido. Como pueden ver, la zona a esta hora de la tarde está completamente cerrada. Locales comerciales totalmente cerradas y ahora las casas se han convertido en trincheras para que la gente pueda protegerse. Yo me siento seguro allá porque yo no me asomo ni a la ventana. ¿A qué? Pues es buscar problemas si uno se asoma. Sí, tuve mucho miedo, mucho temor y no me quise ni asomar ni mirar nada. Me escondí en el cuarto que es más atrás. No, simplemente me quedé aquí sentadita esperando. Igual a veces miraba por la ventana a ver que si había pasado, bueno, pero igual aquí afuera llegaron los militares y ya pues yo escuchaba todo eso, como hablaban, que decían que andaban en bandas, eran 2 bandas que estaban allá atrás, parecían en películas esos que cuando se escuchaban esas ráfagas de bala. Realmente terrible. Imaginen que si la gente tiene miedo de asomar la cara a la ventana, mucho más miedo tiene de contar lo que está pasando. Así que los testimonios que logró recabar Sofía son realmente valiosísimos, porque si no, no nos podemos enterar realmente de lo que se vive así en carne propia. Y Sofi, todo esto tiene un costado psicológico muy importante. Lo hablamos una y otra vez, tú y yo, muchas veces con los chicos en las reuniones, ¿no? ¿Cómo esto afecta la salud mental de la gente que está conviviendo con bandas, con balaceras y no se siente segura ni en su propia casa? Así es, amigos de TV Ecuador, chicas, justamente tengo aquí a un psicólogo esmeraldeño que conoce muy bien la situación y de hecho él los está escuchando en este momento. Y Guillermo, tú nos decías un poco que esta situación desde que empezó la pandemia, no solamente la ola delincuencial, sino también desde la pandemia, comenzaste a tener más pacientes que venían en busca de ayuda por este tipo de situación que se está dando aquí en Esmeraldas. Buenas noches. Efectivamente, el número de pacientes ha aumentado, las repercusiones psicológicas después del tema de pandemia y justo viene ligado el tema de la delincuencia en cuestión de 2 y 3 años, ha exacerbado muchas sintomatologías respecto a la ansiedad, respecto a trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos depresivos y es bastante tangible en el número de pacientes que acuden a consulta. Con un ejemplo, ¿nos puedes explicar más o menos cómo está afectando esto a los esmeraldeños? Por supuesto, hay sintomatologías físicas que van desde la taquicardia, sudoración. Recordemos que la ansiedad se presenta como un miedo irracional que no responde o no tiene una respuesta cierta, pero también hay sintomatologías psicológicas, ¿no? Luego viene este tema de los pensamientos, de las distorsiones cognitivas y de pensamientos que se agrandan, digamos, cuando tienes que solucionar alguna situación concreta y es difícil. Entonces las personas han estado relegadas a sus viviendas, no pueden llevar un desempeño normal de su cotidianidad y obviamente esto va a generar que no puedan dejar fluir como estas pulsiones que normalmente podemos sublimarlas de otra manera. Sí, chicas, ¿ustedes tienen una pregunta? Sí. Quisiera saber qué pasa cuando normalizas algo así, ¿no? Y sobre todo cuando eres niño. Cuando eres niño y ves esto como parte de una realidad, como parte
de lo que tienes que vivir todos los días, ¿no? De una normalidad del sitio en el que me tocó vivir, punto. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo nos volvemos? Porque me imagino yo, no sé, estoy hablando de memoria, usted es el profesional, que si vemos tanta violencia a nuestro alrededor, quizás nuestra reacción intuitiva es ser más violentos. ¿Qué pasa cuando normalizamos algo así como lo que está pasando en Esmeraldas? Al normalizar la violencia, se involucra la violencia como un método de interrelación. Lo hacemos parte nuestro y respondemos de la misma manera. Entonces nos olvidamos de ciertas habilidades sociales y cortamos el diálogo para dejar fluir a la violencia. Entonces ese va a ser mi mecanismo de interacción y es bastante cruel con los niños, sobre todo porque van entendiendo una vida de esa forma. Pero también es bastante preocupante porque esos niños en algún momento van a ser adultos y esa va a ser su manera de convivir con los demás. O sea, una forma en la que no pueden salir, en la que viven encerrados, me imagino. Y por supuesto, además de que los niños en nuestra ciudad carecen de múltiples oportunidades para el desarrollo del deporte, es algo que yo quisiera que las autoridades se fijen un poco en la implementación de espacios y lugares donde los niños, espacios culturales sobre todo, donde los niños puedan desarrollar habilidades y puedan dejar fluir esta energía que a veces se genera y viene fundamentada o fortalecida de manera negativa desde sus hogares. Y está Así es. bien, no siempre se puede corregir lo que está pasando, hay una parte también de la responsabilidad del Estado como tal, pero no podemos seguir echando la culpa de eso, sino también buscar alternativas para que estos niños puedan desarrollar habilidades a partir de un hogar caótico. Así es. Chicas, tal vez alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, O rápidamente Sofi. les decimos tres. Sí, dinos. No, rápidamente. Un tip o dos tips justamente para poder, les decimos, para poder sobrellevar esta situación. Rápidamente. Volvamos a lo básico, volvamos a mantener comunicación con nuestra familia, a disfrutar de los pequeños espacios de interacción que tenemos, así vivamos dos personas en el hogar, volvamos a conectar con las palabras, recordemos que si no dejamos fluir el lenguaje, el que va a pagar las consecuencias es nuestro cuerpo y lo podemos ver a través de las enfermedades psicosomáticas. Entonces recuperar el contacto con el otro, recuperar la amabilidad y poder tener alternativas de entretenimiento. Es básico, fundamental. Muchas gracias. Gracias, Sofi. Y yo, a todo eso me permito, sin ser profesional de la salud, por supuesto, agregarle, si es que usted puede acercarse a un profesional de la salud mental, hágalo, porque la situación que están viviendo los esmeraldeños realmente no es normal y puede tener muchísimos efectos gravísimos.